Pero aquí estamos y tenemos un programa muy especial con el doctor Alejandro Zaleta. Y cómo no, como estamos en esencia, hablar de los estados vibratorios del ser, de lo que somos en sí. Así que os lo voy a presentar brevemente. El profesor Alejandro Zaleta es profesor e investigador de la Universidad de Guanajuato, ingeniero mecánico, doctor en termodinámica aplicada y lleva 30 años de investigación sobre información que no sale a la luz muy habitualmente, o por no decir, no sale a la luz. Entonces vamos a tener hoy directamente pues la presencia, el conocimiento y la sabiduría del doctor Alejandro Zaleta con todos estos años de investigación. Así que Alejandro, muy buenas tardes ahí en México. Aquí ya son las 10 de la noche. Bienvenido a Esencia, a Voces y Destellos. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Gina? Por allá en España, en todo el mundo donde nos escuchen. Pues todo muy bien, muchísimas gracias. Yo encantadísimo de participar aquí con ustedes y compartir un ratito todo lo que sabemos y quizás lo que no sabemos, pues vamos a tratar de descubrirlo rápidamente, porque la información está por ahí. Todo hace falta que encontremos y la decodifiquemos. Tenía muchísimas ganas de hacer este programa contigo porque ya sabemos que desde Nikola Tesla nos ha dicho por pasiva y por activa que todo es energía, frecuencia y vibración. Y hoy vamos a hablar particularmente de la vibración del ser, los diferentes estados vibratorios, cómo vibramos, qué es lo que atraemos cuando vibramos en esa sintonía y a qué personas también atraemos, y en ese estado vibratorio en el que estemos también nos separamos de ciertas personas porque ya no hay esa conexión vibratoria, ¿no? Es tremendo, pero es así. Así que, ¿qué nos puedes contar sobre esos estados vibratorios? La pregunta es, ¿qué es la vibración en sí? Claro que sí, Gina. Mira, entrando ya en materia, pues bueno, la vibración se define como una propagación de onda. Para que realmente se dé esta definición de vibración, tenemos que decir que se está propagando energía, y esta energía puede ser que traspase un medio. Entonces, la vibración, para empezar, puede tener un patrón de repetición, que es lo que se le llama la frecuencia. Algo que vibra mucho, por ejemplo, que decimos, esto está vibrando muy fuerte, pues es porque lleva patrones de repetición muchísimo, que pueden ir en el orden se mide en hertz. El hertz significa una repetición por segundo, y hasta que ya tenemos millones y todo, que ya va con los prefijos, K de kilohertz, o sea, son miles, y de ahí ya gigas, que son millones, teras, que ya son 10 a la 8, etcétera. Cosas por el estilo, ¿no? O sea, tenemos vibraciones desde muy alta frecuencia hasta baja frecuencia. Y también tenemos amplitud. Es algo que casi no se toma mucho en el argot, pues, público, pero también es muy importante la amplitud y también la forma de onda. Casi siempre damos por hecho que una vibración es así como aquella onda sinusoidal o sinusoidal, dependiendo cómo lo conozcas, pero al final de cuentas una vibración es eso. Y pues aquí ya en la temática que tú nos estás cuestionando es la vibración del ser, porque últimamente me acuerdo que, bueno, cuando éramos niños, yo ya cumplí los 50, ¿no? Pero cuando éramos niños casi no se hablaba de que buena vibra, mala vibra y cosas por el estilo. Y pareciera como que ahora se inició esta moda de decir, oye, pues me gusta tu vibra, no tengo buena vibra, o ando con mala vibra, o llegué a un lugar y sentí la mala vibra. Bueno, esa cuestión tiene relativamente en el Vox Populis, pues tiene poquito, ¿no? Pero poquito, digo, 20, 30 años. Pero de más niños no hablábamos de esto. No sé si ahorita, como primera definición de vibración, pues así, es una propagación. Ahora, otra cosa muy importante, sí, cuando me quieras preguntar algo, Gina, dímelo, con toda confianza. Tú me puedes interrumpir porque a lo mejor vamos ahorita por partes. No sé si me quieres hacer una preguntita. Sí, bueno, la verdad es que es una definición bastante clara para que nos lo entendamos todos, de qué es lo que es la vibración y lo que es
percibimos de los otros y del entorno donde nos movemos, ¿no? O sea, sí que es verdad que se ha vuelto como un refrán muy común, la buena vibra, ¿no? O la mala vibra de alguien o de un sitio en sí. Entonces creo que realmente es un concepto que podemos coger de una forma sencilla y de aquí ya profundizar más en ese terreno, ¿no? En cómo vibramos, de qué forma vibramos y ¿qué onda es la que hace que vibremos de una forma o de otra? ¿Qué se utiliza en el ser humano? ¿Qué utiliza el ser humano en ese proceso de vibración? ¿Es el sentir? ¿Es los pensamientos? ¿Las emociones? ¿Qué produce esa vibra? Mira, de acuerdo a la ciencia oficial y lo que nos han dicho en muchos aspectos, quizás no mencionan explícitamente cuáles son nuestros receptores y emisores de vibración. Explícitamente me refiero a que lo digan muy claro, pero al final de cuentas, nuestro cuerpo, empezando por la piel, es una membrana que la mayoría de los órganos internos y externos del cuerpo, incluyendo la piel, tienen melanina. La palabra melanina significa melodía, fíjate. Entonces, nuestro cuerpo, desde la piel, ya es un receptor muy fuerte. Otra cosa importante, nosotros creemos que los sonidos los captamos, por ejemplo, las vibraciones externas, solo por los oídos, pero no. O sea, el oído y el tímpano es solamente uno de los múltiples receptores que tenemos en el cuerpo. Por ejemplo, el cuero cabelludo y los vellitos de toda la piel, incluyendo de la cabeza, son receptores ultrasónicos muy poderosos. Por ejemplo, mucha gente cuando tiene miedo se le eriza la piel, pero eso de erizarse la piel o cuando un gato se eriza es porque está encendiendo las antenas para un estado de máxima alerta. Tenemos muchísimos sensores en todo el cuerpo, tanto para emitir como para recibir sonidos. Muchos de ellos, desde que somos niños, los tenemos muy encendidos, o sea, la percepción para recibir vibraciones desde niños lo tenemos muy alto. Desde el vientre materno, por ejemplo, la voz de la mamá, cuando la mamá nos habló en la pancita para decirnos cosas bonitas, emociones bonitas, eso marcó mucho nuestra forma de molecular de todos nosotros y es lo que se llama en epigenética como grabar en células madre. También en el clan, por ejemplo, se está viendo pues que si en el clan hubo, no sé, por ejemplo, lo contrario al amor, pues violencia, desapego, etcétera, también grabó en el bebé mucho de esto en forma de vibración. Uno de los medios en el que más se propaga la onda es precisamente en los líquidos, particularmente en el agua, y en el agua podemos nosotros transmitir muchísima información. Por eso es que nuestro cuerpo es en mayor porcentaje agua y todo lo que vibra a nuestro alrededor, inclusive, aunque no lo percibimos, nuestro subconsciente y nuestro sistema autónomo neurovegetativo ya está captando muchísima información en forma de frecuencia. Esto es por lo cual tanto recibimos como últimamente, tecnológicamente hablando, entre frecuencias de AM, FM, onda corta, telefonía Wi-Fi, telefonía de antenas 4G, 5G, bueno, desde la 3G, ahora ya van en la 6G, todas esas frecuencias están atravesando actualmente nuestro cuerpo y hay por ahí estudios muy interesantes que a cada tecnología que el hombre ha puesto en marcha ha venido una reacción, pues no quiero decir la pandémica, pero por ahí más o menos. O sea, cada vez que el hombre encendió la tecnología del microondas, la tecnología del FM, la tecnología del AM, la tecnología de ondas de televisión, radio y un sinnúmero, por no decir todas las ondas militares y otras ondas de microondas que andan por todos lados, a cada uno hay unos artículos muy interesantes de investigadores bastante serios que van asociando parte de esto. ¿Cómo ves, Gina? Bueno, es un tema muy interesante que yo también he investigado muchísimo y bueno, darnos cuenta realmente de la capacidad que tiene el ser humano de percibir esa energía a nivel vibracional, ¿no?
Entonces, muchas veces vemos cómo podemos atraer o repelemos ciertas cosas en nuestras vidas y es porque nosotros estamos resonando en esa sintonía, ¿no? ¿Cuántas parejas llega un momento de su vida que se separan porque ya se termina la comunicación, no hay entendimiento y es que cada uno está en un estado diferente a nivel vibratorio, entonces es como si estuviéramos sintonizando dos emisoras totalmente diferentes. Entonces ahí ya realmente que nos unamos o nos juntemos con otro tipo de personas que ya vibran en esa sintonía o incluso con lo que son las cosas, ¿no? Lo que queremos conseguir con nuestros sueños. Es igual como la ley de atracción, ¿no? La ley de atracción, tú atraes aquello que eres según en lo que vibres. Entonces, si vibras en abundancia, lógicamente vas a traer abundancia. Si vibras en escasez, vas a traer escasez, ¿no? Tú me vas corrigiendo si eso es así o no, pero al final estamos en una frecuencia determinada, una vibración determinada, según nuestro rango de pensamiento y de sentimiento. Sí, es corto, dices, porque mira, por ejemplo, se hacen mediciones para ver los estados del ser, ya que es parte también del tema como lo presentamos al público hoy, los diferentes estados vibratorios del ser. Pero si nos quedamos en los estados del ser, que es pues, sentir amor, sentir prosperidad, sentir felicidad, sentir generosidad, sentir rabia, sentirte en paz o sentirte en deuda, etcétera. Si pusiéramos ultrasensores, se llaman acelerómetros y otros son también ya de carácter electrónico, haz de cuenta que si yo le pongo a un cuerpo, así como cuando nos hacemos el encefalograma o así nos hacemos un ecocardiograma, etcétera, hay más sensores, inclusive hay unos que se pueden poner todavía a escasos 10, 15 centímetros por fuera de la piel y si yo pongo a una persona a estar viendo imágenes, ese experimento ya existe, le ponemos de repente un bebé sonriendo, luego de repente un león, luego de repente el león devorando a una serpiente, cosas por el estilo. O sea, desde muy violentas hasta muy amorosas las imágenes, esa persona emite vibraciones del ser, lo lanza o lo capta. Por ejemplo, ahorita dijiste algo muy importante. Cuando estoy bien con mi pareja, cuando estoy bien con mis amigos, cuando estoy bien con una persona con quien tengo ya un cierto grado de empatía. Bueno, mira, cuando nosotros nos sentimos lo que creemos estar enamorados es porque, primero, en el caso de la mujer, lanzó una vibra, pero esa vibra no solo fue una, fue sensorial, emocional. Por ejemplo, la mujer empieza a tener un tono de voz diferente, esa la capta el sentido del hombre o de la pareja, ya en este caso pues podría ser de cualquier persona, lo lógico es hombre-mujer, pero bueno, en el sentido de sentirnos enamorados, la mujer lanza por ejemplo un tono de voz, la capta la otra persona, eso inmediatamente dentro de nuestro cuerpo genera otro tono de voz y que normalmente cuando dos enamorados están hablando, terminan, si los grabáramos en un espectro de onda, empiezan a tener un emparejamiento, o sea, en electrónica y en ondas electromagnéticas también se le conoce al tema de emparejamiento. Por ejemplo, cuando le ponemos el wifi, llegas a un restaurante y le dices, oye, me das la frecuencia de tu wifi, y tú le pones el código, perdón, el código del wifi a tu móvil y entonces en el momento que el móvil se enlaza, se le llama emparejamiento. Igual cuando en el internet tú dices, ok, ya me logué a algún lugar, es también emparejar. Entonces, esa palabra pair o emparejar, que también se utiliza así en inglés, es precisamente lo que ocurre en las relaciones. Nosotros, por ejemplo, como parejas, nos ponemos en la misma frecuencia para cocinar, para viajar, para hacer algo en conjunto, y es cuando te sientes en armonía. La palabra armonía es que haces un estado repetitivo síncrono, inclusive cuando ya hay dos frecuencias y se armonizan, es cuando tienes misma fase, más o menos, o misma amplitud, no necesariamente, y se siente la armonía. Por ejemplo, ¿puede haber armonía en una pareja de ladrones?
sí la puede haber, o sea, ¿por qué dos ladrones, el ladrón y la ladrona, se sienten enamorados y ambos salen diario? Porque se emparejaron en su frecuencia, planearon un robo, planearon todo. Ahora, puede haber un emparejamiento en dos personas, no sé, muy tranquilitas, que les guste salir el fin de semana a la montaña, ambos disfrutan eso, ahí está el emparejamiento. El problema viene cuando te sales de fase. Uno de los dos puede salirse de fase y no significa que uno de los dos sea más bueno o más malo. Simple y sencillamente ya no estás en fase y es cuando te sientes incómodo con la pareja, bastante irascible, bastante a disgusto, ya no sientes lo mismo, entonces ahí esa electroquímica y esa parte perceptiva es muy alta. Ahora bien, hablando de cómo se transmite esta frecuencia, pues lo lógico y lo que nos enseñaron es que se transmite a través del aire, a través de los aromas, a través de la vibración de lo que hablamos y demás. Pero hay algo bien interesante, la cuántica. Mucha vibración se puede transmitir por efectos cuánticos, que es lo que la física ha intentado explicar alguna vez. Y la cuántica... Pues mira, Alejandro, si te parece bien, ahora creo que es un tema que has tocado muy interesante y que no todo el mundo conoce los efectos de la cuántica, así que si te parece vamos a poner una canción, vamos a escuchar Coldplay, Viva la Vida, un bossa nova cover, y seguimos con el proceso cuántico a nivel vibracional. Así que vamos a escuchar Viva la Vida. Okay. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes. Resonate the crowd will sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key. Next
because of the things in my past that I've done. Bueno, volvemos con este interesante tema que a mí me cautiva enormemente y vamos a hablar de la cuántica y cómo actúa a nivel energético y a nivel vibratorio. Cuéntanos un poquito, Alejandro. Sí, muchas gracias Gina y todo el público en general. Bueno, previo a la cuántica, pues ya hablábamos de la clásica definición de vibración, su propagación y demás. Un poquito antes de entrar en la cuántica, pues bueno, pues muchas frecuencias se pueden transmitir por cable, ya lo conocemos, o sea, la transmisión cables de cobre, plata, oro y demás, aluminio. A través de ahí hemos transmitido de continente a continente y muchas otras cosas, transmitir por el aire, con antenas, onda corta y demás, pues ahí tenemos que seguir las leyes de la física, de transmitir de un punto a otro, transmitir a través del aire, del medio, del agua, hay también transmisión radiante, que inclusive puede atravesar el vacío, todo ese tipo de frecuencias ocurren, la energía que nos llega a veces del cielo, de las estrellas, de la luna y demás, son vibraciones que se propagan y llegan hasta aquí. Eso vamos a hablar ahorita despuesito de la cuántica. Pero en la cuántica ocurre un efecto impresionante que la física le llamó precisamente los fenómenos cuánticos. Muchas veces, por ejemplo, con dos personas, aunque no nos conozcamos, pero simple y sencillamente con ver una fotografía, escuchar su voz o un aroma, aunque no la estés viendo, tu cuerpo hace lo que se llama un entrelazamiento cuántico, como quien dice, trata de escanear tu vibra, lo que le llamamos la vibra, ¿sí? Tu estado energético del ser, y inmediatamente puede, por cualquier medio, vuelvo a repetir, una foto y demás, desarrollar una emoción respecto a alguien. Inclusive, hay veces que ves una imagen de alguien y ya te cayó mal, o sea, ya te cayó gordo, como decimos, ¿no? Eso puede ser, pero lo más interesante es que cuando hacemos ya un enlace material, por ejemplo, saludar de mano, ya nos generó una transferencia de información de persona a persona, y ahí ya hicimos un enlace cuántico, de manera que si yo a mis amigos los abrazo y les saludo de mano, ya hice un primer nivel, pero cuando ya después nos damos un beso en la mejilla, hago un segundo nivel de enlace cuántico. Cuando ya le doy un beso en la boca, hice un tercer nivel de enlazamiento cuántico. Y después, si hice el amor con esa persona e intercambié fluidos, pues ahora tengo ya un nivel más profundo de enlazamiento. De manera que, si esa persona en algún momento del planeta se encuentra, por ejemplo, en Shanghái, y yo me encuentro acá en Ciudad de México, y si aquella persona está pensando en mí, sin necesidad de que se propague la frecuencia por un medio físico o por un medio radiante y demás, cuánticamente, en cuestión instantánea, ni siquiera viaja eso más rápido que la velocidad de la luz, la otra célula, la otra molécula, el otro ADN, que ya tiene un enlazamiento cuántico, percibió, activó, e inclusive así funciona la telepatía. La telepatía se supone que son enlazamientos cuánticos entre personas que tenemos un cierto emparejamiento. Ahora, ¿puede haber una empatía colectiva? Sí, se requiere de una muy buena energía. Puede haber una telepatía enfocada basada en estas sensaciones cuánticas, sí. Puede haber que de repente un familiar enfermó, o por ejemplo, yo poquito antes de este programa de radio estuve pensando en mi tía, y justo 5 minutos antes de iniciar este programa de radio me marcó mi tía, y era la única tía de muchas que tengo que tenía en la mente. Entonces ahí hubo una transmisión de frecuencia de mis células hacia las de ellas, porque tenemos un emparejamiento familiar. Lo mismo puede pasar con una persona que quiero, que amo, y desafortunadamente también puede pasar con una persona que odias, con una persona que no quieres encontrarte, pues puede ocurrir esto. ¿Cómo ves, Gina? Bueno, interesantísimo, y al final la gran pregunta es, Alejandro, ¿cómo hacemos para transformar, elevar o ampliar nuestra vibración a aquello que sí queremos, aquello que queremos atraer, aquello con lo que queremos conectar? ¿Hay un proceso, hay que hacer algo en específico para potenciar nuestra vibración, elevar nuestra vibración y que ello nos lleve a aquello que sí queremos?
Sí, sí, claro, mira, por ejemplo, te voy a decir, nosotros acá en ingeniería mecánica, cuando yo quiero saber la frecuencia de un edificio, por ejemplo, las viguetas, las traves, las estructuras, las columnas de un edificio, todo vibra. Bueno, todo vibra, cuando digo todo es todo, sólido, líquido, gaseoso, plasma, etcétera, tienen todos vibración, pero yo en mecánica le tengo que pegar a un edificio una percusión con un martillo, hagan de cuenta, así como si le diera un martillazo, y le pongo lo más parecido como al estetoscopio de los médicos, pero acá yo estoy hablando de aparatos electrónicos y algo que se le conoce acá como la transformada de Fourier, no voy a entrar en detalles, pero yo le saco las frecuencias naturales al edificio. Pero ahora viene lo interesante. Son varias, pueden ser 3, 4, N, dependiendo del material, la característica, la geometría. Pero resulta y sucede que si desde otra fuente externa este edificio lo someto a esa vibración, puedo mover, lo puedo hasta tirar. ¿Qué es lo que ha ocurrido en los puentes cuando pasaban los coches antes que no se sabía muy bien el diseño de frecuencias naturales? Los coches, el flujo de los coches era una vibración, esa vibración era la fuente de excitación, así se le conoce, y tirabas el puente se caía por la excitación de la vibración de los coches. Ahora bien, cuando un cantante de soprano, de estos de frecuencias muy altas, le gritan a una copa, se puede grabar esto en cámara lenta y vemos cómo la copa pareciera que se empieza a formar como de plástico, como de plastilina, y finalmente en algún momento de la frecuencia es tanta la excitación que la truenas. Entonces, ¿qué es la ley de atracción? Ahora sí, respondiendo un poquito a tu pregunta. Bien, pues tendrías que escanear la frecuencia de lo que quieres realmente a tu vida. El dinero, por ejemplo, tiene una frecuencia. El detalle es que no la sabemos, o sea, estamos a ciegas. Un coche nuevo es una frecuencia. Una persona a quien amar a tu lado es una frecuencia, bueno, o un cóctel de frecuencias. Pero así como cuando vamos a escuchar la radio, aquí en México había una estación de las más viejitas que se llamaba La Rancherita, ¿no? Y transmitía en el 94.7 de la onda del dial. En aquel entonces teníamos que mover la perillita del dial, sintonizar, y en ese momento escuchábamos La Rancherita. Bueno, en la ley de atracción, nosotros, a nivel de timo, a nivel de pineal, a nivel de glándulas suprarrenales, a nivel de tiroides y de muchas más, por no decir una lista bastante grande, tenemos diales. Entonces, para poder sintonizar, lo primero que tienes que sintonizar es tu propio cuerpo, porque tenemos separado la computadora mental de la computadora espiritual, de la computadora cuántica, todas están dentro del cuerpo. Entonces, nosotros traemos un caos primero en nosotros. Donde te debes armonizar primero es en todos, o sea, sincronizas tus computadoras y ahora sí, el bus de información va parejo. Y segundo paso es escanear qué es lo que quiero, porque el primer problema que tiene el humano es que no sabe cuál es el problema. Fíjate lo que acabo de decir. El principal problema es que no sabemos cuál es el problema. Y si no sabemos cuál es el problema, menos vamos a saber qué es lo que queremos. Aquí es sintonizar en tu vibración armónica todo tu cuerpo, todas tus células, todas tus glándulas, todos tus pensamientos, tu espiritualidad. Y después vamos a escanear qué quiero. Por ejemplo, cuando yo sincronizo cuerpo, mente, alma, por decirlo así rápidamente, en un coche nuevo, pues ese coche, ¿qué crees? Lo empiezo a visualizar. Segundo, voy a la agencia, lo huelo, lo toco. Entonces, cuando ya lo toqué, ya lo escaneé. Y ahora me traigo esa frecuencia. ¿Cómo lo hice? A nivel intuitivo. Y entonces mi intelecto empieza a hacer números, veo si realmente puedo adquirir un crédito, me va a llegar un nuevo negocio. Eso me ocurre a mí, ¿eh? Me llega en ese momento un negocio que justo el valor agregado en dinero que me va a dar ese negocio es exactamente lo de la mensualidad del crédito, y además es un contrato por el tiempo del crédito. Me ha ocurrido eso tantísimas veces para una casa, para un coche, inclusive para relaciones humanas. Necesito a veces, digo, una persona a mi lado que me asesore en finanzas, y pues la escaneo en mi mente
y digo, lanzo al universo, al cosmos, una señal, y esa señal la va a captar un experto o una experta en finanzas, y sé que en menos de una semana va a llegar a mi vida, y lo doy con tanta convicción que ocurre. ¿Cómo ves, Gina? Pues me parece súper interesante. De hecho, has dicho una cosa muy importante, que es que como no sabemos el problema, no podemos llegar a la solución. Entonces, justamente hoy la hablaba esto, ¿no? Al final no es una cuestión de hablar de unos temas determinados. Al final es ser consciente de que existe ese problema para que de alguna forma podamos, vale, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos con esto? Vamos a buscar la solución, ¿no? Pero si no sabemos cuál es el problema, no podemos llegar a esa solución. Entonces también has dicho una cosa que es saber la frecuencia de cada cosa. ¿Cómo yo sé la frecuencia del dinero? ¿Cómo yo sé la frecuencia de un coche nuevo? Y al final has dicho algo que es, y voy al concesionario, huelo el coche, huelo a coche nuevo, siento el coche, toco a coche nuevo y me quedo con esa sensación. Y de ahí ya, de alguna forma, siento como si estando en mi casa, estuviera dentro de ese coche con las sensaciones que ya he olido, palpado y sentido. ¿Cierto? ¿Es así? Sí, es correcto. Mira, en el momento que nosotros empezamos a sentir, palpar y demás, y luego reproducirlo, ahora viene también la armonía dentro de nosotros. Como les dije, nuestro cuerpo funciona como un clúster de computadoras. Clúster significa varias, o sea, no tenemos solamente un cerebro. Tenemos el cerebro biológico, pero también tenemos un cerebro espiritual, que es como cuando la gente que ha dado testimonio que desencarna y que siguió pensando, siguió viendo, siguió percibiendo hasta a los médicos cómo hurgaban su cuerpo y demás. Entonces, esa computadora espiritual y luego la computadora cuántica, yo el quantum también lo veo como un mundo holográfico, para que nos entendamos un poquito más rápido, aunque la definición se queda corta, pero para entenderlo rápidamente, ahorita que pusimos el ejemplo del coche. Vamos a escuchar una canción y esto del mundo holográfico es también muy interesante, ¿no? Porque al final, ¿cómo se monta un mundo holográfico? Vamos a saberlo. ¿Vivimos en un mundo holográfico a través de una frecuencia vibratoria? ¿Podemos crear nosotros un mundo holográfico? Pero bueno, todas estas cuestiones las vamos a escuchar después de una canción de Bruno Mars que se llama Nothing on You. Most stuff it really was for the hell of the fun. On the carousel, so around I spun. With no directions, just trying to get some. Trying to chase skirts, living in the summer sun. This is how I lost more than I had ever won. And honestly, I ended up with none. There's no much nonsense, it's on my conscience. I'm thinking, baby, you should get it out. I don't wanna sound redundant, but I was wondering if there was something that you wanna know. But never mind there, we should let it go. Cause we don't wanna be a TV episode. And all the bad thoughts, just let them go. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time will be wasted. They got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. They might say hi and I might say hey, but you shouldn't worry about what they say, cause they got nothing on you, baby. Nothing on you, baby. Hands down, there will never be another one. I've been around and I've never seen another one. Look at your style and really got nothing on. Ain't you wild when you ain't got nothing on? Baby, you're the whole package, plus you pay your taxes. And you keep it real while the others stay plastic. You're my Wonder Woman, call me Mr. Fantastic. Stop, now think about it. I've been in London, I've been to Paris, even way out there in Tokyo. Back home down in Georgia, to New Orleans, but you're always to the show. And just like that, girl, you got me froze, like a Nintendo 64. If you never knew, well, now you know. Beautiful girls all over the world. I could be chasing, but my time will be wasted. They got nothing
Bueno, interesantísimo cómo cuenta Alejandro las cosas de una forma sencilla y que se capta enseguida esa información. Estamos hablando un poquito, porque yo le he preguntado, no he podido aguantarme antes de entrar en vivo, sobre el mundo holográfico que formamos y cómo creamos la realidad, ¿no? Entonces, tengamos cuidado con lo que vemos, con lo que escuchamos, porque eso es muy importante para crear el mundo que nos rodea. Así que, Alejandro, cuéntanos un poquito cómo se crea un mundo holográfico, cómo se crea una realidad. Mira, nuestro poder sensorial, imaginativo, es muy fuerte, como te decía fuera de radio. Si una pareja, que entre ellos ya hay un entrelazamiento armónico, vibracional, y ellos se van un día a la playa y en la playa, bien abrazaditos, sintiendo una emoción interna, él o ella le dice, mira, en esa esquina quiero construir o algo así como una casa donde vivamos, podamos estar disfrutando tiempo, espacio y demás. Allí se está realizando una construcción holográfica en la mente de los dos, porque los dos la empiezan a visionar, aunque todavía no está la casa construida. Y entonces los dos le dicen a su cerebro mental y espiritual que se sincronicen para encontrar todos los medios de esta 3D material para que esto se imprima, por llamarlo así, de alguna manera, o se materialice y se convierta en una realidad. Entonces, a partir de ahí se empiezan a mover elementos por medio de vibraciones, por medio de sincronías, por medio de muchas cosas, para que esta realidad se dé. Nosotros tenemos esa cualidad. El gran problema de esta sociedad es lo que en algún momento les he llamado como la entropía del ser, que es ahora lo contrario de la creatividad. Así como la creatividad genera un orden y un equilibrio, la entropía genera un desorden y un desequilibrio, que en esta sociedad pareciera que algunos han tomado ventaja de esto, y el generar el caos, el hacernos sentir seres limitados, seres austeros, pobres, sin capacidades y demás. Entonces eso también es una vibración que genera ruido, y el ruido es como cuando quieres escuchar una buena música, pero no sintonizaste por no haberte ido al 94.7 megahertz del dial, te quedaste en 94.8, y ese pequeño punto 8 gigahertz o kilohertz ya no te dejó escuchar bien, y es cuando decimos, pues esto se va a perder, no se va a hacer, lo tiras todo al caos y finalmente te sientes débil y ya olvidaste todo. ¿Por qué? Porque el primero que se desarmonizó fuiste tú como ser humano, aunque la pareja, la otra persona sí quería hacerlo, pues con uno de los dos que se salga, o contigo mismo y tus computadoras interiores se salgan de frecuencia, entra el caos, y en el caos es difícil materializar la armonía. ¿Cómo ves, Gina? Entonces, lo que me estás o nos estás contando de alguna forma, Alejandro, es que si dos personas están vibrando en esa misma frecuencia, se puede materializar todo de una forma mucho más rápida. Por eso que las realidades, con un proceso de creación colectivo, se materialicen mucho más rápido. Había varios mitos que, bueno, la ciencia va a ser difícil que lo pueda comprobar, pero por ejemplo, algunos abuelos decían que si querías hacer algo, solucionar un problema o realizar una experiencia, pues poco antes te fueras y te echaras una siesta. ¿Por qué? Porque en la siesta, primero le dejabas bien claro antes de la siesta qué es lo que quieres. Y segundo, tus cuerpos espiritual, mental, físico y demás, va a empezar a hacer armonías y va a lanzar al quantum, a todas las diferentes partes, esa señal. Esa es una opción. Hay otro mito también, que las sociedades donde más se tenía una relación sexual armónica, entiéndase por armónica, que tú tienes un nivel de empatía con la otra persona, es algo hermoso, jamás pecaminoso, y todo en muy buenos términos, no necesariamente para efectos reproductivos. Esas personas y en esas sociedades
sus cultivos eran más hermosos, tenían más prosperidad, la gente tenía mucha armonía, había índices delictivos casi cero y demás. Entonces, ¿qué es lo que han provocado? Primero, pues la gente ya no duerme a gusto, y segundo, la gente no tiene una sexualidad correcta, y el caos es la madre de muchos negocios aquí en este plano dimensional, como son el sector farmacéutico, el sector energético, entre muchos otros más, para que alguien gane ventaja de nuestra debilidad de generar también caos. Vale, Alejandro. Entonces, ¿cómo podemos cambiar esto? Porque aquí ya sabemos que hay un problema y mucha gente es consciente de que vivimos en una sociedad con muchas carencias y muchos defectos y con muchas, vamos a llamarlo, no sé cómo, con muchos intereses, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, al final, ¿dónde queda la voluntad propia de generar nuestra propia vibración, nuestra propia realidad? Y ahora que ya sabemos cuál es el problema, ¿cuál es la solución? O sea, ¿cómo podemos hacer? Yo creo que en primer paso, eliminar de nuestra creencia todo aquello que nos perjudique, no nos beneficie, o ya creamos o nos haya llegado el rumor de que hay algo detrás, que hay intenciones no loables, no beneficiosas, ¿no? Y a partir de aquí buscar y sentir qué es lo que queremos, qué es lo que nos hace sentir bien y cómo podemos elevar nuestra frecuencia para conectar con eso. Claro, claro. Mira, yo voy a hablar por lo que yo he experimentado. Es que lo primero es la información que llega a mí, la pongo como en cuarentena antes de pasarla a mi estado totalmente consciente. Por ejemplo, si escucho las noticias, el telediario o lo que sea, primero el 99% de lo que diga el telediario ya sé que está manipulado y que trae un interés de alguien. Entonces lo pongo en cuarentena hasta que no lo proceso. Si me va a marcar un familiar dándome una noticia catastrófica, sé que como comparto vibracionalmente células entre mi familia y yo, también ya no caigo en la trampa y empiezo a filtrar y digo, bueno, pues si se va a morir el tío, pues que se muera, ¿no? Yo no lo intoxiqué. Eso es un problema. Ni modo, no soy médico, ni soy abogado, no voy a resolver los problemas familiares. Y si realmente el problema yo lo causé, energéticamente hago que me activo para poder encarar la situación y poder dar una solución. Ahora, otra cosa muy importante, muchos de nuestros sensores físicos, como ya lo dije, glándula pineal, pituitaria, hipófisis, hasta llegar al órgano sexual, pasando por todos los intermedios, están actualmente intoxicadas. Entonces, es como si la antena de radio, como si el radar de un avión estuviera sucio. Entonces, en la cabina de vuelo, el piloto escucha una cosa porque está sucia la antena y allá en la torre de control escucharon otra. Los grandes accidentes de la industria aeroespacial fue porque la antena estaba rota o alguien rompió la comunicación vibracional. Aquí igual, el ser humano va a ciegas, va dando palos de ciego. ¿Por qué? Porque nuestras intuiciones y nuestros sensores quedaron calcificados. El flúor es uno de ellos. Hablamos tú y yo en otro programa también de todo este tipo de cosas. Entonces, yo le invito a las personas a que limpien sus antenas, desintoxiquen, saquen partículas de flúor, partículas metálicas que nos han metido desde niños, desde mucho tiempo atrás, hasta el día de hoy, para elevar nuestras frecuencias. Inclusive, en algunos de mis videos recomendé el Zapper. El Zapper es un aparato que hace por frecuencia natural hacia los parásitos, los truena, haz de cuenta, como el horno de microondas, o sea, le excita a la frecuencia natural desde la tenia hasta un simple acné, que también es un hongo, y lo truena por frecuencias. Entonces yo he utilizado el Zapper en mí con resultados maravillosos. Y todavía nos va a dar un programa más si quisiéramos hablar de energía 0.0, porque también es una forma vibracional que el ser humano pudo explotar y no necesitó cables eléctricos, no necesitó combustión de gasolina o diésel o muchas otras cosas, porque teníamos esa facilidad también de captar la energía del éter y pasarlas a nuestras habitaciones, nuestras casas, para tener una energía 100% gratis.
Esto no va a venir tan fácilmente en los libros de ciencia, no porque no esté, simple y sencillamente porque está controlado por intereses que ya mencionamos. ¿Cómo ves? Bueno, pues lo que tú y yo sabemos y a veces pues muchas personas les cuesta creer, ¿no? Que existan estos intereses tan retorcidos, vamos a llamarlo así. Así que bueno, os vamos a endulzar un poquito con una canción y vamos a volver con Alejandro con un poquito más de información y bueno, vamos a saber cómo podemos encontrar a Alejandro, ver su canal de YouTube, ver su información, pero ahora volvemos y os lo explicamos. Mientras, vamos a escuchar la canción de Duffy Mercy. I love you, but I gotta stay true. When Mars got me on my knees, I'm begging, please stop playing games. I don't know what this is, 'cause it got me good, just like you knew you would. I don't know what to do, but you do it well. I'm under your spell. You got me begging for mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said release me. Now you think that I will be something on the side, but you got to understand that I need a man who can take my hand. Yes, I do. I don't know what this is, but you got me good, just like I knew you would. I don't know what to do, but I do it well. I'm under your spell. You got me begging for mercy. Why won't you release me? You got me begging for mercy. Why won't you release me? I said you better release. Yeah. I'm begging you for mercy. Yes, why won't you release me? I'm begging you for mercy. You got me begging, you got me begging, you got me begging mercy. Why won't you release me? You got me begging you for mercy. Why won't you release me? I said you better release, yeah. Mercy, why won't you release me? You got me begging for mercy. Why won't you release me? I said you better release me. Bueno, volvemos con Alejandro. Nos ha dado un tip muy importante, además lo hablamos en un live en directo, que es sobre eliminar todo tipo de parásitos que interfieren en nuestra conexión a nivel frecuencia, ¿no? Puede ser desde una cándida, desde cualquier otro bichito que tenemos en el organismo, parásitos que de alguna forma se alimentan de los alimentos que le damos muy azucarados y con bases muy químicas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿hay algo más que podamos hacer aparte de limpiar, desintoxicar nuestro cuerpo de estos parásitos? Sí, sí, claro. Mira,
pues es un tema muy amplio, un poco reforzando lo que acabamos de decir, el tema de desparasitar, desintoxicar, sacar ciertos compuestos y elementos que tenemos dentro del cuerpo que interfieren nuestras antenas perceptivas, así como mencioné, desde los vellitos del cuero cabelludo hasta el órgano sexual, pasando por la pineal y todo el cerebro. Hay unas teorías muy interesantes que las neuronas no son las que guardan la información, sino que la información está en el campo morfogenético, algo que nos rodea como una especie de espectro vibracional, lumínico. Ahí se guarda la información del todo, y mientras nuestro cuerpo esté intoxicado, parasitado y demás, no tiene una comunicación correcta. Entonces, yo recomiendo a las personas que hagan su propio protocolo. Hay muchísima información de buen nivel en fuentes importantes de YouTube. Como acabo de decir, todo póngalo en cuarentena, y cuando ya vean que sí tiene coherencia y a ti te vibre, hazlo. Pero otro punto importante, hemos perdido mucho la capacidad de repente de cantar. Fíjense bien, cuando cantamos activamos mucho la mente, porque las cuerdas vocales y el área de las anginas y demás, cuando vibra, activa el cuerpo. Y la otra, la de bailar. Hemos estado en una sociedad donde ya todo se baila en forma caótica, y observen que la gente de antes danzaba en una forma bonita, lenta, suave. Si puedes bailar con tu pareja una canción romántica, y en ese momento durante el baile pedir un deseo como si fuera algo mágico, tiene una forma importante. Si puedes cantar inclusive con 2, 3 personas en una fiesta y elevar esa armonía, vas a sentir cómo tu cuerpo activa muchísimas glándulas, y también en esos momentos, cuando todo lo hagas en armonía, puedes crear, puedes empezar a tener una capacidad y una seguridad en ti, que en los próximos días vas a sentir toda esa vibra, y es cuando cambias tu actitud en el trabajo. O la otra, descubres que el trabajo no vale para nada y buscas uno nuevo, o emprendes un negocio, o encuentras algo o alguien que te empieza a materializar. Por decir materializar, porque a veces lo que queremos es también sentir emociones, y también puedes pedir sentir buenas emociones en tu cuerpo, bailando, cantando, desparasitándote, y empezar a crear un entorno armónico alrededor de ti, en vibración. Genial, yo creo que es algo muy sencillo de hacer, cantar, bailar, y que de esa forma sintamos nuestro cuerpo, nos dejemos llevar de una forma bonita que estemos disfrutando, y ahí pedir un deseo, ¿no? O sea, fíjate que es algo sencillo, y es algo que realmente, pues, oye, podemos practicar y podemos experimentar, a ver qué es lo que pasa, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Y Alejandro, te voy a hacer una preguntita. Aquí en Esencia del programa siempre hago esta preguntita a todas las personas que entrevisto, por una sencilla razón, porque cada persona tiene un mensaje, y quién sabe a quién le puede llegar en un momento específico determinado de su vida, y le puede hacer un clic, ¿no? Y de ahí pues pueda entender las cosas de una forma diferente. Entonces yo te pregunto, Alejandro, según tu experiencia de vida, tu percepción, lo que has vivido, lo que has sentido, ¿cómo te sientes con todas las experiencias que has vivido? Si tuvieras que decirle algo a la humanidad, a nosotros, a los humanos, a los seres que nos están escuchando ahora mismo, ¿qué les dirías? ¿Qué les transmitirías? O sea, ¿qué te gustaría que pasara en este mundo, y que de alguna forma repercutiera en un bien común, pero sincero y honesto? No un bien común para como provecho, sino un bien común real, donde cada uno esté bien consigo mismo y esté bien con otros. Claro, y todo nuestro público, y cuando alguien también escuche de nuevo esta grabación, creo que algo que recomiendo, sugiero y doy de buen corazón, una reflexión a toda la humanidad, es: si tuvieras en tus manos la oportunidad, la cuestión crítica que tienes hasta hoy de esta realidad, de esta vivencia, de educar a papá y a mamá,
si te los regaláramos en este momento o te los encomendáramos o encargáramos a papá y a mamá de 3 años de edad, los educarías? Entonces, dar cuenta que mucho de lo que estamos arrastrando en esta sociedad es el efecto dominó. Lo que mamá, papá y la sociedad no pudo hacer bien, lo fue transmitiendo a otro y a otro y a otro. Entonces aquí nos ponemos en modo cuántico. Imagínate que te acaban de regalar a papá y a mamá, ¿cómo los educarías? ¿Cómo les dirías que lleven las cosas, que lo emprendan, que lo hagan? O lo que hicieron bien, pues solamente reforzárselos hasta el día de hoy. Y de esas nuevas habilidades crear una sociedad totalmente nueva, donde es más allá del perdón o más allá de elogiar a nuestros padres por lo bueno o lo malo que hicieron, por las tradiciones que nos hicieron o por lo que haya sido. Agarra a papá y a mamá, edúcalos hoy como si fueran niños y enséñales al respeto, el cariño, la lealtad e inclusive a desparasitarse, a activarse, y todo eso vas a ver que en realidad si eso lo transmitimos al quantum, vamos a empezar a tener una nueva sociedad. Y entonces, a partir de ahora, la nueva generación de todas las personas que vayan naciendo, hay que seguir transmitiendo esto, porque ya hay que poner marcha atrás, poner la caja de cambios en modo neutro y poder poner marcha 1, embragar, pero todos a la misma sintonía, en la misma armonía y en un equilibrio vibracional para todos. Ese es mi mensaje. Pues increíble y precioso, porque justamente hoy he hecho un live sobre conciencia evolutiva desde que nacemos y hemos hablado de esto, ¿no? De cómo un padre, madre sano, mental, emocional, físicamente, conectado, puede crear bebés o niños de un futuro, una nueva generación mucho más intuitiva, mucho más sabia, ¿no? Que realmente es consciente de quién es, de lo que es, y descubriendo y aplicando todos sus dones, capacidades y potenciales, y eso cambiaría absolutamente todo, ¿no? Seres humanos que saben qué es lo que tienen que hacer, que saben cómo se tienen que alimentar, que se escuchan a sí mismos y actúan desde ahí. ¡Wow! Sería algo impresionante. Así es, vamos a llevarnos esa tarea. Primero, armonizar en nosotros mismos. Segundo, dejar de juzgar a papá, a mamá, a la sociedad y demás, tomar nuestra responsabilidad. Y tercero, tomar la responsabilidad de la nueva generación de humanos conscientes, como bien lo dices, y esta nueva humanidad, este nuevo proceso, no todo es horrible como lo pinta el telediario. Creo que, como ya lo repetimos en este programa, alguien gana de ese ruido, de esa entropía, de ese desorden, pero creo que como humanidad, cada quien desde su interior armonice y después transmítalo a los demás. No es una tarea tan fácil, todos tenemos estas pequeñas piedritas en el zapato y tenemos también la inteligencia a veces de parar, sacar el zapato, sacar la piedrita, a lo mejor damos 2 pasos atrás, pero para poder dar 5 para adelante. Ese es también otro mensaje. Estupendo, Alejandro. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te pueden encontrar las personas que te van a escuchar o que te están escuchando ahora mismo? Sí, muchas gracias. Bueno, tengo mi sitio de YouTube, Alejandro Zaleta. Ahí van a ver una foto mía. Creo que ahí estoy jugando golf. Y acá en Facebook, como Doc Zaleta, Tierra, Reino Desparasitado. Si le dan así más o menos Doc Zaleta, Tierra, Reino Desparasitado, también ahí aparezco yo. Y pues ya ahí en el Messenger me mandan mensajito, ténganme paciencia, si de repente no les contesto pronto, manden un poquito más, insistan ahí y ya, porque luego se me satura, pero con todo gusto y de corazón, en el momento que tenga oportunidad voy contestando y podemos intercambiar información, que es pues prácticamente lo que yo sé hasta ahorita, es gracias a que me han retroalimentado muchísimas personas en el mundo y voy armando el puzzle gracias a todas las personas con una conciencia totalmente de buena voluntad y que están en el mismo camino del despertar emocional y de conciencia.
Así es, Alejandro, cada día somos más, cada día somos más conscientes, nos damos más cuenta de las cosas y como seres humanos conscientes, pues queremos mejorar y ser ejemplo para nosotros mismos primero y que luego pues eso se contagie a otros, ¿no? De alguna forma. Así que, Alejandro, te tengo que dar mil gracias por haber dado esta información, por haber estado aquí con nosotros, compartir toda tu sabiduría, tu experiencia de años y años de investigación. Y a partir de aquí, cada uno que experimente con los tips que ha dado Alejandro y que compruebe las cosas por sí mismo. No hay nada mejor que comprobar las cosas por uno mismo. Así que muchísimas gracias por estar en este programa de hoy. Os mando un abrazo, un beso. No sé si Alejandro quieres despedirte, decir algo. Sí, muchas gracias, Gina, a todo tu público, a la gente que nos escuche ahorita en vivo o en diferido, pues donde quiera que esté, la información se transmite al Quantum y sobre todo si la mandamos con una capa de protección para que no le entre ningún virus, ninguna onda parásita y demás, mando una onda expansiva a toda esta zona que nos rodea, este clima, para que se mejore, vuelva a la armonía y le llegue y le resuene al corazón de todas las personas. Así que va blindado, va en una cajita para regalo, no le entra nada y cuando lo abras vas a sentir armonía en todos tus planos dimensionales y en todas las sensaciones que tengan. Muchas gracias, un abrazo, un beso a todos. Pues ahí va ese mensaje blindado para todos vosotros, puro en esencia, y nos vemos la próxima semana, no sé si el viernes o el domingo, porque he tenido que cambiar el programa, lo tendremos que comprobar, así que un beso enorme, un abrazo enorme, que paséis una grandiosa semana, vibréis muy alto y ser muy conscientes de todo aquello de que sois, de vuestra grandeza, de vuestra alma, de vuestro ser y de lo que queréis en vuestra vida. Así que un besazo y hasta la próxima.